La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quiero pedirles que busquen en su Biblia, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 20. Vamos a leer una bella historia de cómo, hermanos, el Señor nos da la victoria en nuestras batallas, en nuestras luchas espirituales. Y precisamente sobre eso queremos hablar bajo el tema: usemos las armas espirituales que Dios nos ha dado. Usemos las armas espirituales que Dios nos ha dado. Dice la Biblia, segundo libro de Crónicas, capítulo 20: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste a nuestros moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la guerra de Egipto, de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago, viniendo arrojándonos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderás contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová contra vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis,
salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Usemos las armas espirituales que Dios nos ha dado. En aquel tiempo, hermanos, las ciudades generalmente estaban rodeadas de murallas, de muros. Era una forma, una estrategia de guerra para proteger al pueblo. Entonces era normal, por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Israel entra a la tierra de Canaán, después que pasaron el río Jordán. La primera ciudad que ellos conquistaron se llamaba Jericó. ¿Cuántos recuerdan Jericó? La ciudad de Jericó tenía una muralla alrededor, que prácticamente era muy común en aquel tiempo que las ciudades se vieran amuralladas, rodeadas de estos muros, precisamente porque era una estrategia para proteger las ciudades de las invasiones de los enemigos. En el caso de Israel, también la nación de Israel tenía, más bien la ciudad de Jerusalén, se levantó un muro perimetral con el propósito precisamente de proteger a los ciudadanos de Israel. Pero sabe, hermanos, que más allá, en el caso del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, más allá de las murallas físicas, de las armas convencionales que nosotros podemos utilizar o ver, en las cuales el mundo se protege hoy en día de los peligros que asedian, hermanos, hay una muralla espiritual que es relatada o es mencionada en el capítulo número 25 del 125 del libro de los Salmos. Quiero que vaya ahí porque quiero establecer cierto principio para lo que vamos a hablar hoy en día. En el Salmo 125, la palabra de Dios dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. O sea, notamos acá que más que una muralla protectora, físicamente hablando, alrededor de la nación, alrededor del pueblo de Dios, hermanos, más allá de eso está la misma protección de Dios. La misma presencia de Dios se convierte en un escudo protector contra, hermanos, las acechanzas del enemigo a favor de cada uno de nosotros como hijos de Dios. O sea, podemos ver entonces, mis hermanos, que la protección del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, la protección que usted y yo tenemos hoy en día cuando caminamos en Cristo, hermanos, va más allá de las armas convencionales con las cuales las personas se protegen hoy en día. Hablemos de fusiles, hablemos de pistolas, hablemos de tantas cosas, guardaespaldas, etcétera, porque hay temor y hay angustia en el corazón y buscamos ese tipo de refugio. Pero, amados hermanos, usted y yo tenemos un refugio superior. Usted y yo tenemos la misma presencia de Dios como un escudo, hermanos, y como una muralla
que está alrededor de nuestra vida. Es por eso, hermanos, que tenemos o debemos conocer cuáles son las armas espirituales con las cuales usted y yo podemos hacerle frente a toda obra del enemigo. Quiero que veamos en primer lugar, hermanos, en este pasaje de la Escritura, la realidad de los peligros que nos asedian. Y los peligros que nos asedian no solamente son aquellos peligros de índole físico, sino en el caso de la vida espiritual tenemos enemigos espirituales que nos asedian. Uno de ellos es el pecado. El pecado es uno de los problemas, hermanos, y de las armas que el enemigo utiliza para destruir nuestra vida, destruir las promesas de Dios, destruir la bendición de Dios que está revelada para cada uno de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Vemos aquí, hermanos, que hubo una confabulación, una especie de alianza que hicieron los hijos de Moab, que ese era un pueblo, un segundo pueblo, los hijos de Amón. Más adelante se menciona también a los sirios, es decir, que había una confabulación de pueblos enemigos de la nación de Israel que hicieron alianza para ir en contra de Israel en la época del rey Josafat. O sea, vemos esta alianza, hermanos, como aquellos peligros que asedian nuestra vida espiritual. El pecado, las tentaciones, la maldad que reina alrededor de nuestra vida. Si hablamos en el campo de la familia, hermanos, lo que está destruyendo hoy a la familia, la desunión, la inmoralidad, la soberbia, el orgullo de los miembros de la familia, ya sea el esposo, la esposa, los hijos, las drogas. Hermano, las drogas es un arma que el enemigo está utilizando para destruir las vidas, los corazones. Hablamos también de la inmoralidad, hermano, sexual, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad. Todas estas cosas, hermanos, son atentados directamente contra nuestra vida, contra nuestra felicidad personal, como también la felicidad de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Y obviamente en la medida que las familias son afectadas con todos estos enemigos confabulados, también obviamente la sociedad entra en crisis. Porque la crisis de una sociedad, hermanos, viene a causa de las crisis de las familias. Si las familias están en crisis, vamos a tener crisis a nivel social. Y es por eso que hay tanta descomposición social hoy en día, porque el enemigo ha tenido cierto grado de efectividad, hermanos, en destruir el núcleo central de la sociedad, que es precisamente la familia. Entonces estamos expuestos. El apóstol Pablo, solamente para recordarlo, yo sé que todos lo sabemos, pero en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, vamos a recordar este versículo. El apóstol Pablo nos recuerda, hermano, de qué naturaleza viene la oposición de Satanás contra nosotros. Dice en el capítulo 6 y versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que los enemigos nuestros, hermanos, no son las personas, no son en realidad la sociedad misma, sino que detrás de ello hay un enemigo que la palabra de Dios le llama el diablo. En el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha. Vea usted la naturaleza de nuestra guerra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea que las regiones celestiales se refiere pues al mundo espiritual que nos rodea, hermano. Y uno cree que el mundo espiritual de maldad está lejos, allá en la estratosfera.
allá en el tercer cielo, allá en lo profundo del universo. Pero la verdad es que, hermanos, la maldad que reina en el mundo espiritual está sobre nuestra cabeza. A eso le llama la palabra de Dios regiones celestiales. Lo que está sobre nosotros, nuestra atmósfera, no solamente tiene oxígeno y al mismo tiempo smog, ¿verdad? O sea, humo contaminado, sino que también está contaminado por demonios, hermano. Está contaminado por una obra maligna que nos rodea. Entonces, nosotros debemos, mis hermanos, reconocer que hay peligros que nos asedian y que el propósito del enemigo es robar la paz, es quitar, hermano, todo lo sagrado, todo lo bueno que hemos recibido de parte del Señor y todo lo que Él ha prometido. Y una de las principales cosas que el enemigo adversa, hermanos, contra nosotros es precisamente, hermanos, la perla de gran precio. ¿Sabe usted que la perla de gran precio de la cual habla Jesús en Mateo capítulo 13, donde están las parábolas, esa perla de gran precio se llama la salvación? No hay nada que adverse Satanás más en su vida y en la mía, hermanos, que tratar de arrebatar o que nunca lleguemos a poseer esa perla de gran precio. Esa perla de gran precio es la salvación de nuestra alma. La perla es una piedra preciosa que es muy valiosa, por supuesto cuando es genuina, pero tiene un valor incalculable, un valor alto. Y así es la salvación. La salvación tiene un precio alto, hermano. Es por eso que nadie puede comprar la salvación ni con buenas obras, ni con ser religioso, ni con tratar de ser bueno o generoso para poder incluso dar su propia vida por el prójimo. Nadie puede comprar, hermanos, el precio, es decir, la perla de gran precio, porque la perla de gran precio representa la salvación en Cristo Jesús. Y el enemigo no quiere que usted y yo vivamos en paz. Es por eso que vino contra, hermanos, Israel en el tiempo de Josafat, porque Satanás quería destruir la paz que había en este reino. Es más, yo les pido que ustedes lean estos pasajes que hablan sobre el reino de Josafat. Josafat fue un buen rey, un rey que amó a Dios, un rey que tuvo temor de Dios, un rey que su propósito, hermanos, prioritario era honrar a Dios. Y como él tenía eso en su corazón, Dios bendijo mucho la nación de Israel en ese tiempo cuando Josafat fue rey, precisamente porque era un hombre que buscaba a Dios y tenía temor de Dios en su corazón. Y cuando le buscamos, Dios nos bendice. Amén. Cuando usted y yo buscamos al Señor, el Señor nos bendice. Ahora, eso es lo que el enemigo, hermanos, no quiere ver en nuestra vida. Por eso que cuando usted y yo buscamos al Señor, vamos a tener de seguro, hermanos, vamos a tener un contraataque del enemigo. Porque Él no quiere ver que usted viva en paz. Él no quiere ver que usted viva en amor. Él no quiere ver que usted viva en la seguridad de la vida eterna. Él no quiere que usted viva, hermanos, en paz en su matrimonio, en paz con sus hijos, en paz financiera, en paz en el sentido físico que nos rodea. Entonces va a venir, va a arremeter contra nosotros para tratar de robarnos esa paz y tratar de robarnos esa perla de gran precio que está en nuestro corazón, que se llama la salvación de Jesucristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber, hermanos, utilizar las armas espirituales de las cuales ya vamos a hablar. Ahora, entonces, en primer lugar, hermanos, tenemos que reconocer que hay cosas que se aferran de parte del enemigo para tratar de destruirnos. Hay peligros que nos asedian. Hay situaciones, hermanos, que el enemigo trae para robar nuestra paz y nuestra seguridad. En segundo lugar, veamos la primera reacción que tuvo Josafat ante este ataque del enemigo. Dice la Escritura en el capítulo 20, versículo 3 que estamos leyendo, dice: entonces él tuvo temor. La palabra temor ahí es muy importante. Hay realidades, hay acechanzas, hermanos, que
nos rodean y que vienen contra nosotros para robar nuestra paz. Pero notemos que en segundo lugar, que la primera reacción que tuvo Josafat fue una reacción de temor. Y es precisamente, hermanos, el objetivo de los ataques de Satanás contra nosotros es precisamente causar miedo, causar temor en nuestro corazón. El temor lo que hace es atentar contra la fe, atentar contra el conocimiento, hermanos, espiritual que usted y yo tenemos de Dios. Todos los que hemos recibido a Cristo, todos los que ahora formamos parte del pueblo de Dios, hermanos, tenemos el conocimiento de Dios. Sabemos que Dios es el creador de todas las cosas. Sabemos que Dios es el sustentador de todas las cosas. Sabemos que Dios es nuestro Padre. Sabemos que Dios es nuestro fiel pastor. Sabemos que Dios es el defensor, hermanos, de nuestra vida, como lo hemos leído en el Salmo 125. Sabemos que Él es nuestro guardador, que Él está alrededor de nuestra vida para proteger nuestra vida. Pero a veces, hermanos, cuando los golpes del enemigo, las pruebas, los ataques de Satanás vienen contra nosotros, parece que todo ese conocimiento que usted y yo tenemos de Dios en su palabra entra en crisis. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, los ataques de Satanás llevan un objetivo, y es afectar nuestra fe, es destruir nuestra fe en el Señor. Y es por eso que no debemos permitir, hermanos, que las pruebas, las tentaciones, las adversidades, las enfermedades, todo lo que puede venir en contra de nosotros pueda debilitar nuestra fe. Nuestra fe tiene que permanecer firme, aún, hermanos, en medio de la prueba más difícil que usted y yo enfrentemos. La fe tiene que mantenerse siempre, hermano, fuerte y firme, porque ella es la que sostiene nuestro conocimiento. No sirve de mucho o de muy poco, sobre todo en el tiempo de crisis, el tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque el conocimiento de la palabra de Dios, quien lo sostiene es precisamente la fe que profesamos en Él. Y por eso que el ataque del enemigo viene, hermanos, para causar temor, para causar pánico. Voy a hacer memoria aquí de otro caso que vemos en la palabra de Dios, en la época de Saúl y de David, que fueron reyes anteriormente aquí de Israel. ¿Recuerda usted cuando David va a la guerra, donde están sus hermanos y donde supuestamente están ellos? David tenía una idea, me imagino, porque como sus hermanos decían que ellos eran tremendos guerreros y trataban de verle de menos porque él era un pastorcito de ovejas allá en el campo con olor a establo, y ellos eran guerreros, eran hombres fuertes, grandes, sabían manejar las armas. Así que cuando el papá de David lo manda a la guerra a dejarle unos quesos y un pan a sus hijos para simplemente llevarles comida, porque estaban en guerra allá en la frente de la batalla, hermanos, ¿y cuál fue la sorpresa de David? Que cuando él llega al lugar, no hay tal de que los hermanos están enfrentando con su fuerza de guerrero a los enemigos, sino que los encuentra, hermanos, detrás de las rocas, los encuentra ahí arrinconados, llenos de temor en su corazón. ¿Por qué? Porque se había levantado un gigante llamado Goliat, juntamente con los filisteos, y estaba desafiando y estaba maldiciendo al pueblo de Dios, y los estaba retando, y con su altura, con sus armas y sobre todo con las maldiciones que salían de sus labios, le había ganado la moral, como decimos en buen salvadoreño, a todo el ejército. Así que David se llevó a lo mejor una decepción. Yo creí que mis hermanos eran valientes, creí que eran tremendos guerreros, pero los vengo a encontrar aquí temblando y metidos en las cuevas. ¿Por qué? Porque el enemigo tuvo, hermanos, un efecto a través de su ataque, dañando la fe de este pueblo.
Es decir, el temor surge, hermanos, en nuestro corazón cuando dejamos de confiar en Dios, cuando dejamos de esperar en el Señor. Y es importante que usted y yo no dejemos de confiar en el Señor, porque estamos viviendo, y creo que en el futuro viviremos aún más, hermanos, tiempos difíciles, tiempos de la multiplicación, dijo Jesús en su mensaje profético de Mateo 24, la maldad se multiplicaría sobre el mundo entero. Lo que estamos viendo hoy a lo mejor se va a multiplicar, hermanos, en nuestras ciudades. Cada vez se van a convertir en ciudades más inseguras, con quizás mayores problemas que los problemas que tenemos ahora. Y lo único que nos va a sostener, hermanos, en medio de las ciudades del futuro es la fe en el Señor. Por eso, cuando el enemigo viene para tratar de robar nuestra paz, no permitamos que el temor, hermanos, se apodere de nuestro corazón. El apóstol Pablo nos da un consejo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, que quiero leerles. En el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué dice? Mire, cuando vienen los problemas, ¿cómo los tenemos que enfrentar nosotros? O sea, cuando viene la dificultad, cuando viene, hermanos, el ataque, la barrera, la situación difícil que enfrentamos en nuestra vida, dice que no debemos de enfrentarlos con afán, sino con oración. ¿Por qué? Porque si lo enfrentamos el problema con el afán, con la ansiedad es un temor, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestra vida se va a llenar de temor y la fe va a ser anulada. Entonces dice el apóstol Pablo que no debemos de enfrentar la vida de manera afanada o temerosa, sino en oración. ¿Por qué? Porque la oración alimenta la fe. Amén. La oración fortalece nuestra fe. El afán y la ansiedad lo que hace es debilitar, hermanos, nuestra confianza en el Señor. Pero la oración lo que hace es fortalecer la fe. Es más, cuando Pablo habla aquí de acción de gracias, la oración de acción de gracias, que a veces la hacemos cuando ya hemos recibido las bendiciones. Pero quiero decirles que hay un aspecto, hermanos, de la oración de gracias o de acción de gracias que tiene que ver con darle gracias a Dios con lo que aún no hemos recibido. Ese es el otro nivel de esta oración. Porque comúnmente nosotros damos gracias cuando ya hemos recibido algo, ¿no es cierto? Pero la acción de gracias, hermanos, en su sentido más profundo, es darle gracias a Dios anticipadamente. ¿Saben quién practicó esta oración? Fue David. Porque David le dijo al gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré, yo te destruiré. Él estaba dándole gracias a Dios por la victoria, aun cuando él no había visto la victoria, aun cuando el enemigo todavía estaba ahí de pie, hermanos, maldiciendo. Pero David ya en el espíritu lo había visto derrotado, gloria a Dios. Y es por eso que él viene, hermanos, con una oración de fe, anticipándose a la realidad. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Y en el versículo 7 de este mismo pasaje que estamos leyendo, vea qué lindo lo que dice ahí. Filipenses 4:7. Cuando enfrentamos los problemas, las dificultades con oración y con acción de gracias, ¿qué es lo que sucede? Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, la paz de Dios, hermanos, es la que protege nuestra confianza en el Señor. Es la que fortalece nuestros pensamientos y nuestra fe en nuestro corazón ante las acechanzas o problemas que podamos enfrentar en la vida.
¿Sabe lo que puede suceder si nosotros enfrentamos los problemas como los que enfrentó Josafat allá en su época? Hermanos, con temor. El temor atenta contra la fe. Nos podemos enfermar. Por eso es que hay mucha enfermedad de los nervios, por ejemplo, enfermedades, hermanos, de ansiedad, de temores, de fobias, ¿verdad? Hay situaciones que se degradan emocionalmente hablando. Hay muchas personas que viven en prisiones de angustia, prisiones de temor, precisamente porque la fe en el Señor ha sido debilitada, y aún más cristianos, hermano. No solamente hablemos de las personas que no conocen a Dios, sino de cristianos que están viviendo enfermedades nerviosas, ansiedades, temores, depresiones, hermanos, incluso algunas desviaciones psicológicas, precisamente como resultado de no haber enfrentado la prueba, el ataque del enemigo, hermanos, con la fe en el Señor, sino que dieron lugar al temor. El temor debilita la fe. Ahora, veamos en tercer lugar cómo es que realmente nosotros debemos de responder ante las adversidades que vienen a nuestra vida. Porque ninguno de los que estamos aquí, hermanos, estamos exentos o libres de recibir tarde o temprano, o a lo mejor usted lo está viviendo ahora mismo, un ataque del enemigo. Que venga por el lado del matrimonio, puede venir por el lado de un hijo, puede venir por el lado económico, puede venir por el lado de una enfermedad difícil, puede venir, hermanos, por situaciones que nos rodean de las cuales no tenemos control. La violencia, por ejemplo, es un azote para la sociedad hoy en día, y a veces no sabemos cómo enfrentar esas situaciones. Pero aquí vamos a ver algunas armas espirituales que Josafat utilizó para enfrentar correctamente, hermanos, los ataques, las acechanzas del enemigo que vienen a nuestra vida. Primero, en el versículo 3 dice: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. En primer lugar, dice, Josafat se humilló su rostro. Hermano, la palabra humillación, su significado, tiene dos significados, básicamente. Y es como una moneda que tiene dos caras. Tiene dos caras, pero es una sola moneda. La humillación, en primer lugar, hermanos, tiene que ver con reconocer la grandeza de Dios. Esa es la primera cara de la humillación. Cuando una persona se humilla, es porque reconoce la grandeza de Dios sobre su vida. Y la otra cara de la moneda de la palabra humillación es reconocer cuál es mi posición delante de Dios. O sea, la pequeñez nuestra. O sea, Dios es el Todopoderoso, el grande, el Señor, el soberano, el que tiene control de todas las cosas. Pero por otro lado, hermanos, tenemos que reconocer nuestra pequeñez. Por eso es que el orgullo, la soberbia en la vida del hombre, hermanos, no tiene razón. Porque mire lo que dice la Biblia en relación a lo que somos. Le quiero llevar ahí al Salmo 103, que en el Salmo 103 a veces lo que leemos son los primeros versículos, ¿no es cierto? Y no olvides ninguno de esos beneficios. Él es quien perdona todos tus iniquidades. Y por ahí nos quedamos en esos primeros versículos. Pero vea lo que dice el Salmo 103, yendo ahí al versículo número 14. Porque Él conoce nuestra condición. Está hablando del hombre. Dice, Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Versículo 15, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Esa es la otra cara de la humillación,
ver la grandeza de Dios y luego vernos a nosotros tan frágiles, hermano. Usted y yo somos tan frágiles que nos comentaba un hermano, estuvimos ayer ahí en un funeral, el día de ayer, y nos contaba el hermano el caso, su hermano falleció. Nos decía que él fue al médico a pasar una consulta y entonces el médico le dice: mire, siéntese aquí y aquí lo vamos a examinar. Así que él se sentó ahí y ahí se quedó, hermano. Ya no hubo necesidad de examinarlo porque lo declararon fallecido. Fíjese qué cosas. Él fue a una consulta, se sienta ahí en la sillita para ser examinado por el médico y ahí se queda dormido, hermano. Dormido eternamente. Tan frágil es la vida, hermano. Hace unos días atrás estábamos en un evento y en la mesa donde nos sentamos con mi esposa estaba una familia y dentro de esa familia estaba la mamá de ellos. Y ahí yo vi que la hermana, bien sabrosa la cena, hasta el postre se comió. Todos nos comimos el postre, estuvimos ahí comiendo. Y el día de ayer nos llamaron, ¿verdad?, de emergencia, que querían pues que nos acompañáramos porque la hermana había fallecido. Y nos sorprendimos con mi esposa porque hace unos días la habíamos visto, habíamos comido ahí, hermanos, en la misma mesa. Así es de frágil la vida. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de recordar, hermanos, que nuestra vida es como el polvo de la tierra. Nuestra vida es como la flor del campo, que hoy es y mañana, hermanos, se va a secar. Entonces Josafat se humilló, reconoció la grandeza de Dios y reconoció que él era simplemente, hermanos, un pequeño hombre que no podía hacerle frente al problema, sino que tenía que confiar en un poder mayor. Amén. Y ese poder mayor es Dios. Cuando nosotros humillamos nuestro corazón, hermanos, nos estamos colocando en la posición correcta para dejar que Dios obre. Porque más adelante hemos leído que cuando Josafat ora, le dice al Señor: Señor, ¿cómo podemos hacerle frente a este ejército tan numeroso? No podemos hacerlo. Entonces él reconoció, hermanos, su debilidad, su fragilidad. Él reconoció que no era en su fuerza como él iba a enfrentar los problemas de la vida. ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos éxito en nuestro caminar cristiano? Porque estamos tratando, hermanos, de vencer, de superar los problemas en nuestra capacidad, cuando Dios dice: hijo, tú tienes que aprender a confiar en mí. Hermanos, en este tiempo urge que nosotros aprendamos a confiar en Dios, porque cada vez los gigantes son más grandes, hermanos, mayores, más poderosos, pero nadie puede contra el gigante de gigantes. Amén. Contra el Señor. Pero usted y yo tenemos que aprender a confiar en el Señor. Primero, entonces se humilló. Segundo, mire, cuando hay un corazón humillado, vamos a orar, porque solamente la persona que reconoce su pequeñez puede orar y puede pedirle a Dios que intervenga, hermanos, en su vida. Por eso la falta de búsqueda de Dios, la falta de oración, no es más que una expresión, hermanos, de autosuficiencia en nuestra vida. Cuando usted dice: mire, yo no necesito orar. Cuando dice: mire, la verdad es que yo me las sé arreglar todas. Yo sé cómo salir de este problema. Yo sé los amigos que voy a conectar para resolver mi problema. Así que yo me las puedo todas. No necesito orar. Hermano, mire, y a veces no decimos esas palabras, obviamente, pero la actitud con la que tratamos de asumir los problemas de la vida es precisamente eso, hermano. El no buscar a Dios. Pero vienen problemas, situaciones que nos obligan prácticamente a buscar a Dios. Yo creo que no deberíamos, hermanos, de esperar situaciones que nos obliguen a buscar a Dios, porque la palabra de Dios dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está
cercano, antes que usted lo sienta allá, hermanos, por Júpiter, a Dios, ¿verdad? Porque está en un problema tan grave, tan difícil, que usted dice: Señor, no siento tu presencia, estás tan lejos de mí, como dijo, creo que fue Job el que dijo: Señor, estás tan lejos de mí, porque estaba sumergido en un problema, en una crisis tan profunda. Amados hermanos, el corazón que se humilla, esa es la primera arma espiritual, la humillación delante de Dios. La segunda arma es orar, buscar al Señor. Debemos de pedirle al Señor su misericordia. La oración no es más que invitar, darle, dijo un hermano, aunque yo no comparto del todo la declaración, pero en algún sentido tiene algo bueno. Un destacado predicador dijo que la oración no es más que darle a Dios el permiso, dijo él, darle a Dios el permiso para que actúe en nuestra vida. Aunque yo digo que la palabra darle permiso a Dios como que no suena muy bien, pero lo que él quiso decir ya en la lectura de esa declaración es que cuando oramos, hermanos, nosotros estamos abriendo el camino, estamos siendo canales de la bendición de Dios a favor de. Si por ejemplo hablamos aquí de la intercesión, Josafat está aquí, se pone en la brecha y comienza, hermanos, a orar a Dios. En otras palabras, estaba colocando como un canal de un intercesor, que no es más que un canal del poder de Dios para actuar a favor, en este caso, a favor de toda la nación de Israel, que estaba en peligro por este acecho del enemigo que quería robar la paz que ellos tenían en Dios. Entonces, cuando oramos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos siendo un canal a través del cual Dios va a fluir con su poder, hermano, y nos va a sacar de los problemas, de los agobios, de los peligros, de las situaciones que usted y yo no nos podemos librar de otra manera, sino con el auxilio de Dios, con la respuesta que viene de la mano de Dios. Así que, hermanos, Dios quiere que nos humillemos delante de su presencia y que lo busquemos en oración. No nos cansemos, hermanos, de orar. La oración aquí en la tierra nos está preparando para lo que vamos a hacer en el cielo, hermano. Porque en el cielo usted y yo no vamos a tener necesidad de ir a la oficina, de ir a, ¿verdad?, a trabajar en el campo, a echar tortillitas a las hermanas que hacen las tortillas o hacer la comida. Gracias a Dios que Dios en el cielo le va a librar de todo eso, hermano. La va a sacar de la cocina, porque en el cielo no hay cocina, hermano, ¿verdad? Pero sí, hermano, dice la palabra de Dios que vamos a estar en su presencia adorando su nombre. Vamos a estar glorificando su nombre. Nos vamos a deleitar en la presencia de Dios. Vamos a exaltar la gloria de Dios. Nos vamos a gozar en la presencia de Dios. Y si aquí en la tierra, hermanos, la oración nos aburre, si aquí en la tierra la oración no tiene ningún efecto en nuestro corazón, no nos estamos preparando para la eternidad. Porque en la eternidad lo que Dios buscará son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y aquí nos estamos preparando. Así que, hermanos, la guerra espiritual en la que vivimos contra las acechanzas y acechos del enemigo, que quiere robar la perla de gran precio, que quiere robar nuestra paz, que quiere robar nuestra familia, robar, hermanos, lo que hemos recibido como herencia de parte de Dios, la vamos a combatir humillando nuestro corazón delante de Dios, reconociendo su grandeza y nuestra pequeñez. Y eso nos va a llevar a depender de Él a través de la oración. Y vea qué es lo que sucede cuando oramos. Bueno, la oración ahí vimos que es una oración larga, es una oración de arrepentimiento, una oración de recordar lo que Dios les dijo allá en el libro de Génesis sobre las bendiciones que vendrían sobre Israel si éste se arrepentía de sus pecados. Si en algún momento caían en el pecado, pero se arrepintiesen del pecado y volvían a Dios, Dios había prometido ustedes recuerdan que también esa misma línea de promesas
la vemos cuando Salomón dedicó el templo. Entonces dijo: Señor, bendice este lugar que hemos edificado para ti. Y Dios, ahí en el famoso versículo de Segunda de Crónicas 7:14, que por cierto lo estuvimos estudiando un día de estos en una reunión de oración: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus pecados, entonces yo, dice, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y ¿qué más? Dice, y sanaré su tierra. Entonces aquí, hermano, Josafat está recordando esa promesa de Dios. Señor, tú prometiste que en este lugar tú oirías la oración de arrepentimiento y tú defenderías a tu pueblo. Hermanos, usted y yo tenemos una riqueza maravillosa de promesas de Dios, de bendiciones de Dios, que las podemos atraer a nuestra vida a través de la oración, a través de la dependencia de Dios. Ahora, mientras este pueblo oraba, hermanos, vemos que podemos echar mano de otra arma espiritual. Dice el versículo, vamos a recordar aquí el versículo 14, estaba allí Jezaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino ¿quién? Vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Qué es lo que sucede cuando oramos? Hermanos, el poder de Dios comienza a manifestarse. Amén. Cuando oramos, cuando usted dobla sus rodillas delante de Dios, cuando usted invoca el nombre de Dios, hermanos, Dios va a comenzar a mover su mano poderosa. ¿Qué es lo que sucedió allá en el aposento alto? Hechos 1:14. Mientras ellos estaban orando, ahí en el aposento estaban buscando al Señor, estaban esperando, hermanos, que la promesa de Cristo se volviera una realidad, y la esperaron en oración. Y mientras ellos oraban, dice la palabra, que de repente vino el poder del Espíritu Santo y los llenó a todos los que estaban ahí. ¿Por qué razón? Porque la oración, hermanos, libera el poder de Dios. La oración libera el poder del Espíritu Santo. Con mucha frecuencia la Biblia dice que cuando Jesús, por ejemplo, pasaba toda una noche orando al Señor, dice, a la mañana siguiente, sí, al día siguiente, Él estaba viendo el poder de Dios, hermanos, sanando a los enfermos, liberando a los que estaban endemoniados, restaurando vidas, salvando las almas, obrando milagros, incluso resurrección de entre los muertos. Hermanos, vemos el despliegue del poder de Dios a través de la persona de Cristo. Pero lo que muchas veces no vemos cuando suceden estos milagros, hermanos, es qué fue lo que hizo o qué trasfondo hay de ello. Y aquí podemos ver que cuando oramos, Dios libera su poder. A lo mejor lo que Dios está esperando, hermanos, para que nosotros salgamos de alguna prueba, alguna dificultad que ya casi se ha hecho crónica en nuestra vida, sea que nosotros oremos para que podamos liberar el poder del Espíritu Santo a nuestro favor en nuestras vidas. Yo creo que no solamente a nivel personal, sino familiar, a nivel congregacional y a nivel de todo nuestro país, hermano. A lo mejor lo que Dios está esperando para desplegar su poder glorioso sobre nuestro país y rescatarlo de la ruina en la cual se ve que va, hermanos, camino a la destrucción de esta nación, ¿sabe? A lo mejor Dios está esperando que todos nos levantemos para orar, hermano, como pueblo, como nación, como pueblo de Dios, a favor de nuestra nación. Y cuando lo hagamos, definitivamente Dios va a liberar su poder a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios es el poder que usted y yo necesitamos para poder vencer en la vida cristiana. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 1. Dijo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, la obra del Espíritu Santo, hermanos, es lo que se necesita hoy en día para que los hombres sean liberados del poder de la carne. ¿Cuál es el poder de la carne? Es el poder de la naturaleza que nos esclaviza al pecado, hermano. Mire, los problemas de índole social no son más que el resultado de la sociedad que está esclavizada a los deseos de la carne, es decir, a los deseos que están en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que vemos mucho asesinato. ¿Usted cree que el asesinato está dentro de la voluntad de Dios? No, está en contra de la voluntad de Dios. La homosexualidad ¿es la voluntad de Dios eso? No, pero es lo que estamos viendo en la sociedad. Hermano, la destrucción en los matrimonios, los divorcios. ¿Cree usted que los divorcios están dentro del plan de Dios? No, pero es lo que estamos viendo hoy en día. Las drogas, el alcoholismo, hermano, todas las cosas, la guerra misma que estamos viviendo hoy en día, todo eso está en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está esclavizado a sus deseos engañosos, que la Biblia le llama la carne. Ahora, ¿cómo se puede vencer la carne? Solamente a través del poder del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo dice, no, los que andan no conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Entonces la gloria de Dios, hermanos, a través del poder de su Espíritu Santo, viene para darnos victoria. Cuando uno lee, por ejemplo, y vamos a ir concluyendo la historia de la iglesia apostólica. Su historia está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando uno ve, hermanos, ese grupo de hermanos, al igual que nosotros, con las mismas luchas, las mismas batallas, los mismos problemas, a lo mejor peores que los nuestros, pero uno los ve glorificando a Dios. Uno los ve, hermanos, siendo fieles a la palabra, siendo fieles a la fe de Cristo. Cuando uno los ve, hermanos, que a pesar de las cárceles, a pesar que los desterraron, a pesar que los desheredaron, a pesar de que la sociedad los rechazó, a pesar de todo lo que este grupo de siervos de Dios enfrentaron, hermanos, en su tiempo, para ellos Cristo era lo más importante. Dice la Biblia, si usted lee el capítulo 11, por ejemplo, de la carta a los Hebreos, todo lo que, hermanos, perdieron, todo lo que se les quitó a este grupo de siervos de Dios, pero todos fueron adelante. No los detuvo la prueba, no los detuvo la tentación, no los detuvo la falta de dinero, no los detuvo la amenaza del gobierno, no los detuvo, amados hermanos, nada, ni los leones del anfiteatro, ni la muerte, hermanos, de sacrificio como mártires, a los que fueron condenados inocentemente, pudo detener a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho de Cristo y del reino de Dios su prioridad. Para ellos lo más importante era Dios, y las demás cosas, hermanos, caerán por su peso. Pero ¿quién les dio a este punto quería llegar? ¿Quién fue el que les dio esa capacidad de vivir un estilo de vida cristiana, hermanos, que sobrepasa cualquier nivel de hoy en día que nosotros vivimos como cristianos? ¿Quién les dio esa capacidad para poder enfrentar a la misma muerte, hermanos, con el gozo de Dios puesto en su corazón y la esperanza tan firme en su espíritu? Fue el Espíritu Santo el que les dio esa capacidad. Razón tenía Jesús cuando él dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder para ser testigos del amor de Dios ahí donde nosotros vivimos, a nuestra familia, nuestros hermanos que nos rodean, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. En todo lugar, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos llena y nos bendice, nos capacita, usted y yo vamos a volvernos victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la última arma que quiero mencionar, la humillación, la oración, el poder del Espíritu Santo, y lo último, hermanos, es la alabanza a Dios, la adoración a Dios. Dice la Escritura que la indicación del rey
fue que iban a enfrentar la batalla con armas, como decíamos, armas espirituales. No utilizaron ningún arma, espada, jabalina, escudos, sino que las armas que ellos utilizaron fueron armas diferentes. Sacó a los sacerdotes del templo que sacaran los instrumentos, los panderos, el arpa, todos los instrumentos musicales, como que les dijéramos a los muchachos: mire, vamos a sacar estos instrumentos allá a la calle, ¿verdad? Y con eso vamos a luchar contra el ejército. Ustedes recuerdan que en tiempo, bueno, todavía los ejércitos, ¿verdad?, que tienen orquestas. ¿Se dan cuenta ustedes? Que los ejércitos tienen sus orquestas. Quizás viene de aquel tiempo, hermano. Porque lo que sucedió fue, hermanos, que la exaltación a Dios, que eso es en sí, el propósito de la adoración es exaltar a Dios. Nosotros nos reunimos, hermanos, en la iglesia para exaltar a Dios, para cantarle a Dios. Usted no viene a la iglesia para cantarle al líder, al diácono, al pastor, al hermano que está a la par, sino que usted y yo venimos para exaltar el nombre del Señor. La adoración es exaltar a Dios. Así que no nos confundamos, hermano. Yo he escuchado hermanos que dicen: mire, es que no me gustó la alabanza. Es que no es para usted. Perdone, pero la alabanza no es para usted. Es que no me gusta, fíjate, no me gustó, estuvo un poco aburrido, muchos gritos. No, es que no es para usted, hermano. La alabanza es para Dios. Cuando usted y yo exaltamos el nombre del Señor, que es lo que hizo este grupo de siervos. Fíjese, la estrofa del canto era una estrofa bien sencilla. No era un himno como los himnos del himnario, ¿verdad? Algunos tienen 5 estrofas, hermano. Este solamente tenía una. Y la estrofa decía: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Eso era todo. Y ellos comenzaron a cantar: glorificad a Jehová, porque para siempre su misericordia. Glorificad a Jehová, parecía disco rayado. Glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Y hermanos, cuando ellos comenzaron a exaltar al Señor, el Señor, espiritualmente hablando, hermanos, comenzó a derrotar a los enemigos. ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos, en nuestra vida cuando usted y yo nos humillamos, cuando oramos, cuando liberamos el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida, cuando exaltamos el nombre del Señor? Lo que va a suceder es que Dios se va a hacer cargo de nuestros enemigos. Usted no va a pelear en su carne, usted no se va a debilitar, hermano, en su carne, sino que Dios va a pelear por usted. ¿Cuántos quieren que Dios pelee por usted? Por nosotros. Entonces tenemos que utilizar las armas espirituales. Estamos en un tiempo, hermanos, difícil, crítico, pero con Dios somos más que vencedores. Si sabemos utilizar las armas de Dios, las armas espirituales, vamos a hacer estragos en el reino de las tinieblas. Dijo David en el Salmo 60. Quiero que leamos ahí. Dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, lo hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot.
Y en el versículo 9 dice: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y nos salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos ¿el qué? Proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Entonces es Dios, hermano, el que se va a levantar para pelear su batalla y la mía. Pero ¿cuándo se va a levantar Dios? Cuando usted y yo lo levantemos. Exaltar, adorar a Dios es exaltar a Dios. Adorar al Señor, cantarle a Dios, honrarlo, adorarlo es poner en alto su nombre. Y cuando nosotros le adoramos, Él se levanta y Él se hace cargo de aquellos enemigos, y que fue lo que sucedió en esta linda historia. Así que, amados hermanos, cualquier problema, cualquier necesidad que usted está pasando en este momento, usemos las armas espirituales. No se desanime, no nos acobardemos, no huyamos, sino que hagámosle frente a los problemas, a las dificultades, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios, usando las armas espirituales que Él nos ha dado. Vamos a orar al Señor. Pónganse de pie, mis hermanos. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor amado, en esta tarde, oh Dios. Oh Señor, hay una realidad que no podemos obviar, Señor, y es la realidad de las acechanzas del enemigo en diferentes francos y diferentes formas. Pero el origen, Señor, de nuestras dificultades es el mismo. Satanás quiere robar nuestra paz, quiere robar. Para los que ya hemos recibido la salvación de Cristo, robarnos la perla de gran precio, robarnos la paz de Dios, robarnos la herencia que hemos recibido como hijos de Dios. Y esa, Señor, es nuestra lucha. Señor, guárdanos de responder con temor ante las amenazas del enemigo, ante las pruebas, las dificultades que vienen a nuestra vida, Señor. Que respondamos como lo hizo el pueblo de Dios en aquel momento de la historia, usando las armas espirituales poderosas en Dios para destruir las fortalezas, Señor, del enemigo de nuestras almas. Señor, que sepamos humillarnos, que sepamos reconocer nuestra necesidad de ti. Señor, que busquemos tu rostro a través de la oración. Que no esperemos, Señor, una catástrofe en nuestra vida para buscarte, porque hay bendición para los que te buscan, Señor. Hay pan, hay abundancia de pan, hay abundancia de bendición para aquellos que buscan tu rostro, Padre. Oh Señor, cuando te oramos, cuando clamamos a ti, Señor, tú liberas el poder del Espíritu. Señor, liberas la unción, liberas la bendición espiritual que necesitamos para ser fuertes en medio de la batalla, para ser fuertes en medio, Señor, de la adversidad. Oh Señor, que podamos vivir una vida de adoración a ti, que no solamente te adoremos en el templo, sino que podamos vivir, Señor, una vida de adoración donde quiera que estemos, de poner en alto tu nombre, Señor, de levantar como un estandarte, oh Dios, tu nombre, tu gloria. Oh Jesús, tu fe, tu esperanza, Señor, porque tú te levantarás cuando usamos las armas espirituales poderosas en Dios. Tú te vas a levantar, Señor,
Tú te vas a levantar para esparcir a nuestros enemigos. Tú te vas a levantar para derrotar esa enfermedad. Tú te vas a levantar para derrotar, Señor, toda esclavitud, toda atadura. Tú te vas a levantar para callar las lenguas mentirosas, Señor, en contra de nosotros. Tú te vas a levantar, Señor, contra la miseria, contra la pobreza. Te vas a levantar contra los enemigos que atenten contra nuestra vida. Señor, tú te vas a levantar con poder, oh Dios, para defender la causa de tus hijos. Señor, cuando buscamos tu presencia, Señor, veremos la victoria. Oh, veremos la victoria, Señor. Veremos la humillación del enemigo y veremos la exaltación de Cristo sobre nuestra vida. Y veremos tus bendiciones, Señor, sobre cada uno de nosotros. Padre amado, fortalece a tu iglesia en este tiempo, Señor. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, oh Dios. Que se den cuenta que en medio de esa batalla espiritual, Señor, no están solos. Tú estás con nosotros, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.